Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Consiste en calcular la transformada inversa de Laplace de esta expresión. Ya en videos anteriores hemos visto diversos métodos con los que lo podemos hacer. El teorema de traslación, teorema de integración, separación en fracciones parciales. Pero en este caso lo vamos a hacer con un método que utiliza variable compleja, que es el método de los residuos. Concretamente, para calcular esta inversa vamos a realizar varios pasos. Primero, vamos a considerar una función de variable compleja que está relacionada con esta de aquí, es esta función de acá. Observen que la fracción es exactamente la misma, solamente estamos cambiando la s por la variable compleja z y estamos multiplicando por la exponencial de t por z, donde t es un número real, ¿sí? Entonces, esta es la función que vamos a analizar. Lo que vamos a hacer en primer lugar es obtener y clasificar las singularidades de esta función compleja. Luego vamos a ver que en realidad estas singularidades es lo mismo que para esta otra función. O sea, el hecho de que aparezca esta exponencial aquí no afecta al cálculo de las singularidades. El conjunto es el mismo. Luego vamos a calcular el residuo para cada singularidad. Y finalmente vamos a sumar todos esos residuos, con lo cual tendremos una función que dependerá solamente de t, y esa función será precisamente la inversa de Laplace de la expresión que pusimos al inicio. Claro que para eso vamos a necesitar que en la expresión final no nos quede nada de rastros de que utilizamos variable compleja. O sea, tenemos que dejar solamente funciones de variable real, así que tenemos que eliminar cualquier aparición de la unidad imaginaria, la unidad i. Entonces, la relación que hay, el método que estamos usando en este caso es que la inversa de esta función se puede calcular como la suma de los residuos de la función f de z que está relacionada con esta, o sea, simplemente multiplicando por la exponencial de t por z. Y esta expresión de aquí es justamente la inversa de Laplace. Eso es lo que vamos a ver en este video, ¿sí? Entonces, antes, este es un ejercicio que me solicitó uno de los miembros del canal, un miembro de nivel Pi. Recuerden que si ustedes son miembros nivel Pi, pueden solicitarme que les resuelva un ejercicio en video, siempre y cuando sean temas como los que manejo en el canal, temas de matemáticas. También pueden solicitarme sus ejercicios a través de cualquiera de mis redes sociales o en el grupo de Telegram, al cual los invito a que se unan a través de este enlace. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio, y para eso vamos a empezar con el inciso A, que consiste en obtener y clasificar las singularidades de esta función de variable compleja. Antes de empezar, también quiero recordarles que tengo un curso en mi canal de variable compleja. Como pueden ver, este video mezcla conceptos tanto de variable compleja como de transformada de Laplace, que son pues dos temas que aparentemente no deberían tener relación, pero como pueden ver ustedes, pues sí tienen bastante relación. Entonces, los invito a que vean tanto mis videos de transformada de Laplace como los de variable compleja. Les voy a dejar los enlaces en la descripción. Yo aquí voy a asumir que ustedes ya conocen los temas básicos de variable compleja, así que estaré usando varios conceptos de eso, pero de todas formas voy a explicar aquí todos los pasos necesarios para llegar a la respuesta. Vamos a empezar entonces con el inciso A, que consiste en obtener y clasificar las singularidades de la función. Bueno, pues en este caso tenemos una función que está formada por unos polinomios en el denominador y está multiplicándose por una función exponencial. Observen que en el exponente de la exponencial simplemente tenemos t por z. Este t por z no nos da ningún problema, o sea, es un polinomio de grado 1. Los polinomios de grado 1 o de cualquier grado en general son funciones enteras, no tienen singularidades. O sea, aquí en el exponente no hay ninguna singularidad y la exponencial también es una función entera, o sea que toda esta parte de aquí no tiene ninguna singularidad. Entonces esta exponencial en realidad no afecta en nada a la función al momento de calcular las singularidades. Solamente hay que fijarnos entonces en los valores que anulan al denominador, porque en esos valores precisamente es donde van a estar las singularidades, ¿sí? Los valores que anulan al denominador. O sea que tenemos que resolver esta ecuación, z más 2 al cuadrado por z cuadrada más 1 igual a 0. Bueno, pues como es un producto igual a 0, eso significa que el primer factor vale 0 o el segundo factor vale 0. Entonces de aquí del primer factor, bueno, pues despejando z, tendríamos que z es igual a menos 2. Y de acá, si pasamos el 1 a otro lado, pasa como menos 1, el cuadrado pasa como raíz cuadrada, y recuerden que la raíz cuadrada de menos 1 es precisamente la unidad imaginaria i. Pero recuerden que hay que considerar tanto i como menos i. Las dos son soluciones de esta ecuación, ¿sí? I al cuadrado es menos 1 y menos 1 más 1 es 0, pero también menos i al cuadrado es menos 1 y luego menos 1 más 1 es 0, ¿sí? Entonces, estas son las tres singularidades de la función. Observen que la singularidad que está aquí, que está elevada al cuadrado, tiene multiplicidad 2. O sea, es como si en realidad hubiera dos singularidades repetidas. Z igual a menos 2, dos veces. Entonces, a este tipo de singularidad se le llama polo de orden 2. Porque está repetido dos veces, y estos de acá son polos simples, polos de orden 1, ¿sí? Polos simples.
Existen otro tipo de singularidades, como pueden ser las singularidades esenciales, por ejemplo, pero bueno, en este caso no me voy a meter a ese asunto. Simplemente cuando tengan fracciones así en la que tienen polinomios en el denominador, es suficiente con analizar qué valores anulan esos polinomios y esos serán polos, ya sean polos de orden 1, polos de orden 2, etcétera, dependiendo del exponente en el que aparezcan en el binomio o de cuántas veces se repita el polo en cuestión. Ya tenemos entonces las tres singularidades de esta función, ¿sí? Bueno, entonces lo que nos decía el inciso B es que se puede afirmar que el conjunto de singularidades obtenidos aquí en el inciso A, bueno, pues es igual que si simplemente hubiéramos tomado esta función, es decir, sin tomar en cuenta la exponencial, ¿sí? Las singularidades son las mismas. Eso lo pueden ver porque por lo que les mencionaba, esta exponencial es una función entera, no tiene singularidades, nunca las va a tener, ¿sí? Entonces, tenerla aquí multiplicando o no tenerla, da igual. Lo que importa son los valores que anulan al denominador. Entonces, si tuviéramos esta función, pues igual, nada más esto es igual a 0 y entonces haciendo todo esto, llegamos exactamente a los mismos polos, ¿sí? Entonces ahora pasamos al inciso C, que consiste en calcular el residuo de la función en cada singularidad. Y bueno, para esto tenemos unas fórmulas dependiendo de si los polos son de orden 1 o son de orden mayor que 1. Entonces, primero vamos a calcular los residuos de los polos de orden 1, que son los más fáciles de calcular, ¿sí? Para eso tenemos la siguiente fórmula, que nos dice que si nosotros tenemos una función que es la división de una función phi de z entre z menos z0, observen que en esta función z0 anularía el denominador, ¿sí? Entonces z0 sería precisamente una singularidad de esta función. Entonces, si se cumple que la función del numerador no se anula en z0 y que además existe, tiene que existir el valor, entonces el residuo de la función en z0 va a ser precisamente evaluar esta función del numerador en z0 simplemente. El resultado que obtengamos, ese es el residuo, ¿sí? En nuestro caso, nosotros no tenemos directamente una función que tenga esta estructura, o no la tenemos escrita así. O sea, tiene que haber una función en el numerador dividida entre z menos la singularidad que estemos considerando. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos tener alguna función dividida entre z menos 1 para este polo y luego en otro caso entre z más 1 para este polo. Bueno, pero lo que podemos hacer es algebraicamente transformar esta función de tal manera que tenga esa estructura, ¿sí? Entonces, primero para poder hacer eso, vamos a factorizar este polinomio de grado 2. Lo podemos factorizar como z más i por z menos i. Esto ya lo hemos visto en el curso de variable compleja. Es como tener una diferencia de cuadrados en cierto sentido. Es como tener z cuadrada menos y luego menos 1. Entonces estamos sacando la raíz cuadrada de menos 1, que es precisamente i y menos i. Bueno, pues estamos ahí entonces factorizando. Y ahora vamos a expresar esta función dependiendo de cuál polo estemos considerando. Vamos a empezar primero con z igual a i. Entonces necesitamos que en el denominador aparezca z menos i. Bueno, pues eso lo podemos hacer de esta manera. En el denominador dejamos z menos i y todo lo demás lo colocamos en el numerador. O sea, e a la tz entre z más 2 al cuadrado por z más i. Todo esto en el numerador y en el denominador quedaría este factor de aquí. Observen que esta expresión es lo mismo que esta expresión que teníamos al principio. Si nosotros hiciéramos aquí la ley de división de fracciones, llegaríamos a esto, porque se tendría que multiplicar e a la tz por 1, que sería el denominador de esta fracción de acá abajo, y luego se multiplicaría esto de aquí por esto de aquí, los términos medios, y eso nos daría precisamente esto de acá. Entonces, simplemente estamos expresando la función de otra manera para que tenga precisamente esta estructura de aquí y ahora poder calcular el residuo. Entonces, como ya tiene esta estructura, phi de z es la función del numerador, o sea, phi de z es e a la tz entre z más 2 al cuadrado por z más i, y entonces de acuerdo con esta fórmula, el residuo de la función en el punto i, en la singularidad i, bueno, pues va a ser simplemente evaluar esta función en i. Entonces evaluamos y hacemos las operaciones. Observen que en este caso sí se cumple esta condición, que phi evaluado en i es distinto de 0. Porque aquí, bueno, la exponencial nunca se va a anular y el denominador tampoco se anula en ese valor, entonces el valor de phi de z0 existe, ¿sí? Entonces calculamos phi de i y nos queda lo siguiente. Queda e elevado a t por i, que lo podemos poner como it, y acá abajo va a quedar i más 2 al cuadrado y luego i más i, que es 2i. Ahí tenemos entonces ya el residuo. Vamos a anotarlo por acá de momento y ahora vamos a calcular el residuo para el otro polo de orden 1, que es z menos i. Entonces en este caso necesitamos que ahora en el denominador quede el z más i, o sea, este de aquí. Entonces lo dejamos en el denominador, el z más i, y todo lo demás
se coloca en el numerador. Entonces phi de z es este numerador de aquí. Observen que otra vez aquí en z menos i, en z igual a menos i, esta fracción no se va a anular porque la exponencial nunca se anula y el denominador tampoco se va a anular. Entonces phi evaluado en menos i existe. Así que entonces el residuo de la función en menos i va a ser esta función evaluada en menos i, y esto es e elevado a t por menos i, o sea, e elevado a menos i por t, y aquí queda menos i más 2 al cuadrado, y aquí queda menos i, que es menos 2i. Ahí tenemos entonces ya el otro residuo. Bueno, pues estos son los residuos más fáciles de calcular, que son los de orden 1. Ahora, ¿cómo calculamos un residuo para un polo de orden 2? Bueno, pues en realidad tenemos una fórmula muy parecida a la anterior, solamente que en ese caso hay que considerar algunas derivadas, ¿sí? La fórmula es la siguiente. Si nosotros tenemos una función expresada de esta manera, phi de z entre z menos z0 elevado a alguna potencia k, observen que en este caso, nuestro caso sería z más 2 al cuadrado, lo que tendríamos que tener aquí en el denominador. Bueno, pues entonces en este caso, si se cumple que existe phi en z0 y que es distinto de 0, bueno, pues entonces el residuo de la función en z0 va a ser la derivada de phi de orden k menos 1, o sea, un orden menor que el exponente en el que aparezca. Y luego eso dividido entre k menos 1 factorial. Entonces, en nuestro caso, para z igual a menos 2, necesitamos que en el denominador quede el z más 2 al cuadrado, que es el que genera esta singularidad. Entonces, la expresamos de esta forma. En el denominador dejamos el z más 2 al cuadrado y en el numerador dejamos todo lo demás. Que en este caso no lo hice factorizando esta suma de cuadrados ya, porque queda más fácil dejarlo así, directamente a partir de esta expresión. Aquí ya no tiene sentido factorizar esto, solamente estaríamos escribiendo de más. Entonces lo dejamos así mejor, como z cuadrado más 1, y queda entonces e a la tz entre z cuadrado más 1, esto en el numerador, y en el denominador queda el otro factor que es el z más 2 al cuadrado. Bueno, pues entonces de aquí identificamos que phi de z va a ser e elevado a tz entre z cuadrado más 1, y entonces vean que en este caso k, que es el orden del polo, pues va a ser 2. Pero la derivada que nosotros tenemos que calcular es un orden menor que el orden del polo. O sea que tenemos que calcular la derivada de orden 1, en este caso, de esta función phi, y dividir entre ese mismo número, pero en factorial, o sea, entre 1 factorial en este caso. ¿Sí? O sea, k vale 2 en nuestro caso. Entonces, el residuo de f en menos 2 se calculará con esta expresión. La derivada de phi de orden 1, evaluado en menos 2, dividido entre 2 menos 1 factorial, o sea, entre 1 factorial. ¿Sí? Entonces necesitamos calcular la derivada de phi, o sea, la derivada de esta expresión. Así que bueno, hay que recordar ahí las reglas de derivación. En este caso tenemos una división de funciones, así que aplicamos la regla de la derivada de un cociente, que es la función del denominador multiplicada por la derivada del numerador. Y recuerden aquí que t es una constante, ¿sí? Entonces la variable z, estamos derivando respecto de z. Así que al derivar esta exponencial es otra vez la misma exponencial, pero por la derivada del exponente. La derivada de tz es t. Entonces de ahí sale esta t que está aquí. Y luego es menos el numerador por la derivada del denominador. El denominador tiene derivada 2z, entonces eso se multiplica por esta exponencial. Y luego todo dividido entre el denominador al cuadrado. Es la regla de la derivada de una división. Entonces ahí tenemos ya la derivada de phi. Ahora vamos a evaluarla en menos 2, como nos dice aquí la fórmula, y dividir entre 1 factorial. Pero bueno, 1 factorial es 1, entonces no hace falta ya estar escribiendo este 1 dividiendo. Simplemente calculamos la derivada evaluada en menos 2. Entonces en cada parte donde aparezca z, sustituimos un menos 2 y obtenemos toda esta expresión de acá. Bueno, pues vamos a reducirla lo más que podamos. Aquí vamos a tener 2 al cuadrado, que es 4, más 1 son 5, entonces queda 5t por la exponencial. Luego aquí menos por menos más, 2 por 2, 4 por la exponencial. Luego aquí es 4 más 1, 5, al cuadrado es 25. Y eso también lo podemos expresar de esta otra manera si factorizamos la exponencial. Factorizamos la exponencial, la dejamos por acá. Y luego dividimos 5t entre 25. Bueno, pues 5 entre 25 es lo mismo que un quinto. Ahí simplificando la fracción. Entonces queda un quinto por t y luego más 4 sobre 25. Entonces esta es el residuo de la función en el menos 2. Ya tenemos entonces los 3 residuos. Entonces pasamos al último paso, que es obtener la función y de t, que va a ser la suma de todos estos residuos. O sea, sumamos estas fracciones. Entonces y de t es toda esta suma de aquí. Simplemente estoy colocando los residuos que obtuvimos y los estamos sumando. Entonces, estrictamente hablando, esta función de aquí, que solamente depende de la variable t, ya es la transformada inversa de Laplace de la función con la que empezamos. El problema es que aquí estamos utilizando variable compleja, ¿sí? Aquí tenemos por aquí algunas variables, algunas unidades i. Entonces lo que queremos nosotros generalmente cuando calculamos una transformada inversa de Laplace es obtener una función de variable real.
una función que solamente dependa de t, que es variable real, sin que estén involucrados los números complejos. Así que lo que vamos a hacer ahora es eliminar toda la aparición de i. O sea, haciendo operaciones de variable compleja, por supuesto. Entonces de aquí hay que reducir estos términos que tienen la i, de tal manera que al final, usando fórmulas y demás, nos quede una expresión que no tenga i. Observen que esta última fracción no tiene i, o sea, esta de acá no hay ningún problema. El problema está con estas dos. Entonces, para hacer eso, primero vamos a quitar las i's que están en el denominador, y eso podemos lograrlo multiplicando por el conjugado. También recuerden que dividir 1 entre i es lo mismo que menos i. Eso ya lo demostramos en uno de los primeros videos de mi curso de variable compleja. 1 dividido entre i es lo mismo que menos i. Entonces aquí es como si esta i que está en el denominador la quito y la pongo en el numerador como menos i. Entonces aquí en el denominador nomás queda el 2, como pueden ver, ¿sí? Y para quitar esta otra de acá, aquí bueno, pues está sumando, entonces aquí ya no puedo hacer simplemente lo de dividir. Aquí está sumando, entonces hay que multiplicar por el binomio conjugado. Entonces, en lugar de poner i más 2, lo voy a poner como 2 más i. Y el conjugado de esto es 2 menos i. Recuerden que se le cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces, este más cambia por menos. Pero como este binomio está al cuadrado, bueno, pues también tendríamos que multiplicar por el conjugado al cuadrado. Estoy multiplicando entonces en el numerador y en el denominador por 2 menos i al cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo en esta fracción. Algo parecido hacemos con la segunda fracción de acá. Esta i que está multiplicando a todo, bueno, pues lo puedo subir al numerador cambiando el signo. Va a subir como menos i, pero bueno, de una vez este menos lo quitamos con el otro menos que va a generarse acá arriba. Y entonces aquí queda un 2 positivo y acá arriba sube nada más como i directamente. La puse aquí de este lado. La podría haber puesto al principio también, da igual. Y luego hay que multiplicar por el binomio conjugado de aquí. Entonces esto lo escribo como 2 menos i y el conjugado es 2 más i. Y hay que elevarlo al cuadrado. Entonces estoy multiplicando numerador y denominador por 2 más i al cuadrado. Ese es el primer paso. Ahora el siguiente paso es hacer estas operaciones de aquí. Y ahí ya va a desaparecer la i. Porque al multiplicar dos binomios conjugados, eso nos da una diferencia de cuadrados. Entonces en este caso nos va a quedar 2 al cuadrado, que es 4, menos i cuadrada. Pero i cuadrada es menos 1. Entonces es 4 menos menos 1. Menos por menos da más. O sea, queda 4 más 1. Una suma de cuadrados. Esto de aquí lo recordarán seguramente de que ya han hecho división de números complejos. Estamos haciendo básicamente lo mismo. La única diferencia es que aquí, como está elevado al cuadrado, el resultado, la suma de cuadrados, debe seguir elevada al cuadrado, ¿sí? Este 2 de aquí simplemente lo estoy pasando. Y aquí en el numerador podemos desarrollar el binomio cuadrado. Es el cuadrado del primer término, que es 4, menos el doble del primero por el segundo, que es 4i. Y luego es más el cuadrado del segundo, o sea que sería más i cuadrada. Y eso es menos 1. De aquí sale ese menos 1. Y acá hacemos lo mismo. Entonces queda 4 más 4i menos 1. Y en el denominador igual es la misma expresión, una suma de cuadrados, que es 4 más 1 al cuadrado. Bueno, ahora podemos continuar haciendo aquí las multiplicaciones. En el denominador observen que nos queda 4 más 1, que es 5, al cuadrado es 25, por 2 da 50. Y acá es exactamente lo mismo, 50. Y en el numerador podemos multiplicar aquí por menos i. Entonces tendríamos 4 menos 1, que es 3. 3 por menos i es menos 3i, que es este que está aquí. Y luego tendríamos este menos 4i por menos i. Entonces menos por menos da más. Y por i es menos 1. Entonces queda menos 4. Y aquí lo mismo. Multiplicamos por esta i que está aquí. Entonces queda 4 menos 1, 3. 3 por i es 3i positivo. Y luego 4i por i es 4i cuadrada, que es menos 4. Este que está acá, ¿sí? Bueno, ya estamos más cerca de deshacernos de la i, pero todavía está aquí la i y también en la exponencial. Entonces lo que vamos a hacer ahora es juntar estas dos fracciones que tienen el mismo denominador en una sola fracción. Y hacemos las multiplicaciones que están indicadas. Menos 4 por la exponencial, luego menos 3i por la exponencial, luego acá sería menos 4 por la exponencial y luego más 3i por la exponencial. Observen que aquí no se pueden reducir términos porque estas exponenciales tienen exponente positivo y estas tienen exponente negativo. Pero aquí hay que recordar la definición del seno y el coseno en términos de variable compleja, precisamente usando exponenciales complejas. Eso también ya lo vimos en el curso de variable compleja, ¿sí? Antes de eso podemos empezar factorizando el menos 4 de aquí y de acá. Entonces nos va a quedar menos 4 que va a multiplicar a esta exponencial más esta exponencial. Y luego de esta y de esta factorizamos menos 3i. Entonces esta exponencial queda positiva aquí y acá va a quedar negativa para que este menos por este menos nos dé este más. Y ahora aquí tenemos entonces una suma de exponenciales y acá una resta de exponenciales que nos recuerda precisamente la definición del seno y el coseno en términos de exponenciales complejas, ¿sí? Cuando tenemos una resta de exponenciales complejas, eso va a ser el seno. Y cuando tenemos la suma de las exponenciales complejas, eso va a ser el coseno. Siempre y cuando en la exponencial en un caso tenga exponente positivo y en el otro tenga el mismo exponente, pero negativo, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que tenemos aquí. Solamente que
esta suma, que es la que nos va a dar este coseno de acá, no está dividida entre 2. Aquí faltaría que estuviera dividida entre 2. Pero no hay ningún problema, porque imagínense que este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y entonces tendríamos que 2 veces el coseno de t es esta suma de exponenciales. Así que esta suma de exponenciales la convertimos en 2 veces el coseno de t. Lo mismo hacemos en este caso. Cuando tenemos una resta de exponenciales, teniendo siempre primero la exponencial con exponente positivo y luego la exponencial con exponente negativo, bueno, pues este 2i que está aquí lo podemos pasar multiplicando. Y entonces 2i por el seno va a ser esta resta de exponenciales. Entonces esta resta la cambiamos por 2i por el seno de t. Ya casi hemos terminado de eliminar todas las i's. Observen que ya la única que queda es esta que está aquí, pero esta i por esta i se multiplican y da menos 1, y entonces ya no va a aparecer ninguna i. Entonces vamos a hacerlo. Menos 4 por 2 da menos 8, y aquí i por i es menos 1 por menos da más, y 3 por 2, 6. Entonces queda más 6 seno de t. Bueno, y de aquí podemos separar esta fracción, y nos queda entonces menos 8 sobre 50, que sacando mitad nos queda menos 4 sobre 25 del coseno, y luego 6 sobre 50, que sacando mitad queda 3 sobre 25 del seno. Esta de aquí justamente es la función y de t que nos pedía el inciso D, y que justamente es la transformada inversa de Laplace de la función con la que habíamos empezado. Es esta de aquí justamente. Ustedes pueden comprobarlo haciéndolo con cualquier otro método, ya sea el método de teorema de traslación, integración o fracciones parciales, que en este caso sería el más adecuado, separar en fracciones parciales y luego usar fórmulas de inversas de Laplace, y van a llegar exactamente a la misma respuesta. Pero es interesante ver que también se puede hacer con técnicas de variable compleja. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.